experimentais. Calheira e Canales, tudo bem com vocês? É uma grande honra tê-los aqui no programa conosco. Eu vou pedir a vocês, inicialmente, que nos falem um pouco da trajetória de cada um dentro do universo artístico-poético. Canales. Es importante explicar de dónde venimos, quiénes somos, igual que hay que explicar qué es la poesía visual, porque no se sabe bien. Yo me llamo Xavier, no Javier, Xavier. Y es el sonido, por ejemplo, poesía suena ja, es un sonido como africano. Es muy importante porque España está muy cerca de África. Ja es muy español. Pero Xavier forma parte de una cultura que es mucho menos conocida, que es la del este de la península ibérica, es la cultura catalana. Entonces esto, ¿por qué hablo de esto? Y tengo que hablar de poesía visual. Porque es una marginación de una cultura igual que la marginación de la poesía visual. La cultura catalana tiene poetas visuales, lo hemos explicado en esta exposición que hemos comisariado los dos, desde siempre. Mi opinión es que desde la prehistoria. Y hay poetas muy importantes que en América, por ejemplo, se han valorado mucho, como del siglo XIII, Ramon Llull, que es muy complicado, es un precedente de la cinemática. Entonces, cuando yo empiezo, en los años 70, a hacer poesía visual, era muy difícil expresarse, porque teníamos una dictadura que marginaba no solo la experimentación, sino también la cultura catalana. Esto es muy grave, y porque, claro, al hacer la historia de la poesía visual, pues las culturas que han sido marginadas no se sabe su importancia. Aquí, por ejemplo, en esta exposición que tendremos ahora en Belo Horizonte, salen poetas que ligan la primera con la segunda vanguardia en Cataluña. Igual que en Italia hay una ligación entre la primera y la segunda con Carlo Belloli, en Cataluña hay un estrecho ligamen, es una continuidad entre la primera vanguardias históricas, los futuristas, dadaístas, y la segunda vanguardia, un personaje que se llama Joan Brossa. O sea, yo explico esto porque hay que explicar no tanto quién soy yo, que hago poemas visuales, hago poemas de acción, soy también teórico, sino un poco para explicar de dónde vengo, porque en Brasil es inmenso. Yo estoy muy emocionado de estar aquí en Brasil, porque Brasil es la cuna de la poesía concreta, y aquí hay grandes personajes de poesía visual, y es muy, muy importante. Pero yo soy muy loco, muy tu loco, y yo tengo una definición de poesía visual. Y la definición de poesía visual que yo tengo es que es un romper la convención. Es un metalenguaje, es una reflexión sobre el propio lenguaje, sí, poético, buscando la poesis, la creación, la creatividad, y basada en la imagen idea, el ideograma, como elemento central. Ok, Canales, nós vamos retomar vários aspectos dos quais você já abordou, né? Mas vamos ouvir agora o Calheira y a su experiencia. Bueno, mi experiencia comienza por el mundo de la imagen. Yo comencé por la fotografía y el cine experimental a finales de los años 70, 75, 80, y después me pasé a la página para manipular, jugar, hacer collage con las imágenes dentro de un contexto de papel, ¿no? Entonces, a partir de aquí, después de trabajar y de publicar, y que he continuado publicando, actualmente tengo publicados 8 libros de poesía visual, poesía experimental, he ido rompiendo también un poco la página, saliendo al espacio, y me he dedicado también a hacer instalaciones y poemas de acciones, con todo lo que comporta un poema de acción, teniendo en cuenta, pues, lo que comentaba otros personajes que han aparecido por aquí, teniendo en cuenta la voz, teniendo en cuenta el espacio, teniendo en cuenta los elementos escenográficos o de vídeo o de otros elementos que se hacen para conjugar como un todo lo que es la performance, ¿no? Entonces, de la página de la poesía visual he seguido trabajando y he pasado a lo que es el poema acción o lo que es la instalación. O sea, entonces, yo en este caso trabajo en 3 campos muy diferenciados,
pero que creo que por mi parte, se complementan. Ok, eu vou pedir um texto do Canals para o catálogo de uma mostra de poesia visual catalã organizada por vocês, questiona a marginalidade da poesia visual e faz a seguinte pergunta nesse texto, perguntando em que lugares ela pode ser encontrada. Nas livrarias, nas bibliotecas, em exposições, quer dizer, e conclui que ela é de uma circulação muito restrita, né? Eu gostaria de um comentário de vocês sobre esse assunto, sobretudo na situação catalã. Es un fenómeno internacional. Hay una voluntad de las personas jóvenes, porque estamos en la cultura de la imagen, de tener una reflexión poética no condicionada, libre, creativa de este lenguaje. Esto existe. Pero no existen unas estructuras a nivel popular para que esta visión de crítica, esta visión rompedora de las convenciones, pueda desarrollarse. No creo que sea un fenómeno solo catalán. Se ha ido a muchos países y pasa a cualquier librería, excepto en Brasil. He tenido en Sao Paulo la oportunidad de encontrar fácilmente libros de poesía visual y concreta, y esto es seguro por la gran historia, la gran tradición que hay en Brasil, de los Noigandres. Por motivos diferentes, né? Muy importante. Pela importância do concretismo como um marco dentro da história da literatura brasileira. Muy esperanzador, porque se ve que no solo está la voluntad de los jóvenes, sí que hay una posibilidad de tomar unas raíces y desarrollarlas. En Cataluña estamos en estos momentos un poco mejor, pero no hay un libro, por ejemplo, que explique la historia de esto. Aquí es fantástico porque Filódofo Meneses, el libro que hizo explicando esto, está agotado. Yo quiero un libro de estos y está agotado. O sea que hay clarísimamente un gran interés. Ok, Calher, ¿cuál es su pensamiento? Sí, yo creo que en realidad es un poco difícil encontrar libros de poesía visual en cualquier librería del mundo, casi como decía él, exceptuando Brasil. De todas maneras, yo creo que es un poco porque la poesía visual está en un terreno o es una frontera entre lo literario y lo plástico. Entonces, como no está definido con conceptos de normalización, entre comillas, pues no hay editores suficientemente valientes o promotores para publicar un libro de poesía visual como se publica un libro de poesía discursiva, como se publica un libro sobre un autor o reproduce unos grabados o unos dibujos de un actor que no es conocido, pero que bueno, que publica un libro y después el segundo, el tercero y el cuarto pues ya es muy conocido. Entonces, como está en una frontera un poco de transgresión, pues tiene ese hándicap de que no acaba de romper la barrera para acceder un poco al gran público o al público que acostumbra a ir a las librerías a comprar o público universitario, ¿no? Sí que están restringidos en unos canales que se pueden encontrar y que la gente interesada lo va encontrando, pero no tiene una difusión mayoritaria, por decirlo una palabra exacta. Para dar depoimento sobre o trabalho de vocês, nós ouvimos o poeta e professor Marcelo Dolabella, especialista no assunto. Vamos ouvi-lo? A tradição visual na Península Ibérica, Portugal e Espanha, vem de uma grande contradição, vem da contribuição católica das grandes igrejas, das grandes catedrais e, ao mesmo tempo, da ausência de imagem que a cultura árabe nos legou. A poesia visual espanhola, eu acho que faz essa grande síntese, que é juntar uma tradição visual cristã com essa tradição visual árabe. Ao mesmo tempo que se usa imagem, se usa letra. A exposição que o Canals e o Calher trouxeram para o Brasil é um bom exemplo dessa síntese de imagem, dessa síntese visual. E essa síntese visual também repercute, eu acho, no trabalho dos dois, porque os trabalhos sonoros dos dois, porque os dois são muito visuais quanto mostram e quanto fazem espetáculo de poesia sonora. Ao mesmo tempo que eles mostram sons, trabalham a questão sonora dentro da palavra, dentro dos fonemas, eles também trabalham a questão da imagem dentro das suas próprias performances. Bom, já que esse depoimento entra na característica do trabalho de vocês, eu vou pedir um breve comentário de cada um sobre o próprio depoimento. Sobre el poema acción. El poema acción sería como el poema visual con 4 dimensiones, porque está el poema visual, que es plano, el poema objeto,
que tiene 3 dimensiones, y el poema Acción es una película increíble. Estoy muy contento que Filadelfo Meneses me incluya en un libro de poesía sonora con un texto mío sobre poesía acción, porque es muy complejo, es una cosa realmente compleja. En mi actuación yo creo realmente que el sonido es una parte normalmente secundaria, normalmente trabajo más la imagen, pero es que es una tontería absolutamente absurda que en este mundo donde estamos ahora separemos la imagen del sonido. Lo importante es trabajar los dos elementos y cada vez esta fusión es más grande. Curiosamente, es una visión constructiva de las cosas. La primera persona que habló del futurismo fue un catalán de Mallorca que se llamaba Gabriel Alomar, antes que los futuristas italianos o los futuristas rusos. Y el futurismo catalán tiene esta visión de construcción, de unir cosas, un sentido positivo, no rompedor, falsamente rompedor, porque los futuristas italianos tenían que quemar los museos y ahora están en los museos, sino una visión constructiva, de unión de las cosas. Estoy muy impresionado con Dolabella porque he entendido perfectamente el sentido positivo de unión, de construcción, de síntesis. Ok, Calles. Bueno, yo dentro de esta construcción a veces se desconstruye en el sentido de que mis planteamientos de trabajo, por un lado, son poesía visual, estrictamente visual, jugando con imágenes, por el otro lado sería la cosa plástica, que serían las instalaciones, y lo que me une o lo que llega a compaginar todas mis diferentes facetas sería el poema Acción, donde puedo jugar con elementos plásticos en cuanto está encima del escenario, puedo jugar con el propio cuerpo, la voz, los movimientos, y puedo jugar también con la imagen proyectada o jugando con una imagen que se proyecta y al mismo tiempo yo propiamente también me muevo, por lo tanto me implico en el movimiento que hay a mi espalda, en un monitor o en otro aparato tecnológico, ¿no? Y por otra parte también aprovecho al máximo todas las posibilidades que da hoy día la técnica, como puede ser un ordenador, ¿no? De jugar con la interrelación de imágenes y letras, ¿no? Ok, já nós vamos chegar à questão da poesia sonora, que eu vou pedir uma canja para vocês, uma breve performance, mas eu gostaria de saber, já que nós tratamos indiretamente desse assunto, a questão da problemática da criação na língua catalã, que foi uma questão, inclusive, já apontada, intuída, sentida na pele por João Brossa, né? E o Xavier exatamente me corrige sobre a pronúncia de Xavier, não Javier, que é uma distinção da língua catalã e do espanhol. Então eu gostaria de pegar aí um gancho nessa questão e dizer como é que vocês estão lidando hoje com essa questão do trabalho na língua catalã, diferentemente do trabalho na língua espanhola. Esto lo hemos vivido mucho estos días, porque hemos venido con Américo Rodríguez, que es un poeta portugués, que tiene detrás de él, que le pagan todos los gastos, pues las instituciones culturales de su país. Y bueno, era increíble, Enzo Minarelli en un hotel de 5 estrellas por el Instituto Italiano. Los catalanes, hay un instituto que se llama Cervantes, de apoyo a la cultura española, pero a nosotros no nos pagan absolutamente nada. Entonces tenemos un pequeño gobierno autonómico que nos paga también un pequeñísimo, tendría que decir, ridículo, cantidad. Si no perdemos el billete, quizá nos pagarán algo. Esto es un poco ridículo, pero es exactamente la situación. O sea, no hay en la idea de España, de península ibérica, que decía muy bien Dolabella, una potenciación ni un respeto a las diferentes culturas. En España hay muchas culturas. Está la cultura vasca, que es más antigua que el latín, y la cultura gallega también muy antigua, y están absolutamente marginadas de las instituciones. Sí, y en ese sentido, un poco el exportar esta exposición era hacer acto de presencia de toda la historia de la poesía visual catalana. Primero conseguimos que la Generalitat de Cataluña exportase y hiciese una exposición itinerante durante un año por diferentes capitales de Cataluña, y ahora estamos intentando dar a conocer nuestra cultura
al exterior. Y un primer paso muy importante, a partir de la invitación que el año pasado, cuando estuve en Barcelona, Filadelfo Meneses pues nos hizo, se ha podido conseguir esta concretación aquí en Belo Horizonte, y esperemos que pueda seguir a São Paulo pronto. Ok. Bom, proximamente dessa questão, e ainda num texto do catálogo, há uma passagem que se escreve o seguinte, o canal escreve o seguinte: precisamos de uma poesia particular, mas aberta ao mundo, uma pátria local e universal. A poesia é ou deveria ser alguma coisa que unisse os seres humanos em vez de separá-los. A poesia visual, à procura desse ideal, sobre encontrar umas imagens que frequentemente superaram as fronteiras do idioma. Bom, e uma outra passagem, o Canals fala de que ele acredita ainda plenamente, eu gostaria de saber esse pensamento também do Calleja, na questão do vigor vanguardista. Ou seja, isso reflete ainda uma crença utópica, uma aceitação utópica da arte? No, o sea, no es absolutamente utópico. Por ejemplo, si yo os enseño este poema visual, este poema, que retóricamente sería un calambur visual, es un calambur. No sé si se ve bien, no se tiene que ver bien, porque es una doble imagen. O sea, aquí en este poema visual que es mío, se llama La Bella y la Bestia, tenemos esta imagen que parece como una cabeza de un animal, no sé si un animal un poco diabólico. Esto es una lectura, la lectura global, la más convencional. Pero como el poema se llama La Bella y la Bestia, un tema clásico, si nos fijamos y miramos solo la mitad de la imagen, no sé si lo puedo enseñar bien con el papel, quizás, muchas gracias, solo la mitad, vemos solo la Bella, es una especie de bailarina, realmente es una... Exatamente, um corpo recuo. Sí, un cuerpo femenino, una mujer fantástica que está haciendo gimnasia y su imagen reflejada. Esto realmente no, esto cuestiona la imagen. Me gusta enseñar esta imagen porque es mía, pero también me gustaría enseñar esta imagen que me parece también muy interesante de la posibilidad que tiene la poesía visual catalana de comprensión universal. Esta imagen de Josep Manuel Calleja, yo le llamo Josep porque soy catalán, pues esta imagen es la que es la cubierta de la gran exposición Intersignos que hizo Filadelfo Meneses en Brasil. O sea que es una imagen que se comprende universalmente. Realmente yo creo que no es necesario conocer el idioma para entender esto. Y tampoco lo que está muy claro, creo que para todo el mundo, es que esto no es un lenguaje plástico, no es una expresión pictórica, de matiz, de emoción a través de la plasticidad. Es una expresión que se centra en lo poético, en un calambur, o aquí podríamos decir que esto es un collage. De hecho, el collage es un elemento de expresión poético-visual que después ha acogido la literatura, pero que también estaba, por ejemplo, en la música y en otras partes. Okay. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com os poetas catalães José Manuel Calleja e Xavier Canals sobre o tema poéticas experimentais. Calleja, no bloco anterior, o Canals apresentava para nós a visão dele, a crença dele de que a vanguarda ainda se encontra em pleno vigor, né? E eu levantei, evidentemente, a questão da associação vanguarda e utopia na visão pessoal dele. E eu pergunto a você agora. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que Xavier ha dicho y considero que, siendo como somos unos poetas del límite, de la frontera, de la transgresión entre lo plástico y lo literario, tenemos que estar trabajando y tenemos que creer que la utopía es posible, y más en esos tiempos actuales, y creyendo que la utopía es posible, estar en la utopía, por lo tanto, ser utópicos. Ok. Agora eu queria que vocês nos dessem uma breve visão também da poesia sonora, do trabalho de vocês na poesia sonora, né? Podemos começar agora de você mesmo, Calleja. Comenzamos. Começamos. Silencio.
Silenci. Silenc. Silen. Silé. Sil. Si. Gostaria de algumas considerações suas sobre sua atividade, seu trabalho como poeta sonoro. Bueno, como se ha podido ver en este poema, he jugado con la sonoridad y con la visualidad, ¿no? En este caso, permitía al doble juego de escuchar mi voz y ver visualmente, aunque fuese graciado ahora rápidamente, la palabra silencio. Entonces, normalmente mi trabajo con la sonoridad es un trabajo de sonoridad en un tanto por ciento. Mis acciones no son íntegramente fonéticas. Para mí el factor fonética es una parte más de la acción global, o sea que me interesa mucho la situación escenográfica de los objetos que juego, me interesa mucho el movimiento del cuerpo, me interesa a veces también jugar con elementos de imagen detrás o en monitores, o bien con sonidos pregrabados o sonidos naturales de fábricas, de naturaleza, de pájaros. O sea que para mí la fonética es una parte más del poema Acción Global. Canals, performance y comentarios. Sí, voy a intentar utilizar la cámara. Necesito un primer plano. Big and close. ¡A serio! ¡Axiomáticamente! Como 2 y 2 son 4. ¡Claramente! ¡Categóricamente! ¡Indiscutiblemente! ¡Matemáticamente! ¡Ya se sabe! Obviamente la verdad es sin duda. Canals, algumas considerações sobre o seu trabalho. Sobre la poesía sonora, quiero decir también, porque yo soy muy reivindicativo, que hay una tradición de poetas sonoros en Cataluña desde el siglo XIII. Y existe, y durante el franquismo, por ejemplo, no se podían oír. No se podían oír porque no se podían. Y esto es una cosa que, claro, me interesa muchísimo que esto se desarrolle. Hay poetas muy importantes. Mi trabajo en esta parte, igual que en caso de Calleja, es una parte pequeña. Por esto me interesaba tantísimo la cámara, el big and close, el zoom, porque para mí ponerme aquí a leer solo fonéticamente me parece un virtuosismo tan estúpido como el de una soprano, una prima donna o seconda, terça, quarta. Bom, ok, você toca com isso na questão da tecnologia como partícipe, né, do seu trabalho de criação. E eu vou abordar então, pedir a vocês que abordem brevemente para encerrar o programa, a questão da tecnologia numa outra dimensão. Você inclusive chega a dizer mais uma vez no seu trabalho, quiçá a internet seja a ferramenta verdadeira de democratização de todo esse trabalho e de circulação de toda a produção artística, né, experimental e não experimental, enfim. Eu gostaria de saber a visão de vocês relativamente à ciberpoesia. Como é que andam os experimentos atuais, na opinião de vocês, e para onde que eles vão? Van evolucionando muy rápidamente, muy rápidamente. En 2 años, por ejemplo, se puede con algoritmos crear un espacio interactivo enorme, interaccionando con la voz, con la imagen de unos trabajos hechos en algoritmos en escritura. Aquí, Melo y Castro fue uno de los pioneros en los algoritmos y en todo el mundo esto se está desarrollando a una gran velocidad. Nosotros hemos trabajado en ciberpoesía, concretamente hemos pasado todo un trabajo de 1 año con muchos alumnos de una escuela de cibernética y han hecho varios trabajos en colaboración, porque es un trabajo de colaboración la cibernética. Sí. Necesitas grandes especialistas para desarrollar poemas visuales con toda la estructura compleja de la cibernética, interactivos. Lo que me gusta más de lo interactivo es que por primera vez hay un tiempo dentro de la complejidad de la imagen y la escritura que el espectador de alguna manera puede manipular, no en tiempo real, yo no creo tanto en el tiempo real porque me parece que es casi como una confusión, sino un espacio que tú, a diferencia de un recital de poesía sonora que está programado, el tiempo que tiene es peor que aquí, ¿no? Y todo está programado, no, una persona en ciberpoesía pues puede interactuar
con su tiempo, con su imagen. Esto cada vez es más y más desarrollado. Puede repetir, si interesa algún clic, volver atrás, o sea, puede deshacer el camino hecho, por lo tanto, es un tiempo que es el propio, está marcado por unas pautas de lo que se ha creado, pero el espectador puede clicar y puede recrearse, manipular en esta cierta manera, según lo que ha hecho el autor, pero tener su tiempo, entre comillas, para jugar con los elementos de la base que tiene en el poema, ¿no? Ok. Infelizmente, nosso tempo acabou, conversaríamos ainda muito mais, sobretudo sobre a situação da arte poético-experimental na Catalunha, que de certa forma é muito congênere ao que passamos também no Brasil. Xavier Canals, José Manuel Calleja, Vereda Literária, agradece a entrevista de vocês e desejo ainda mais sucesso para o trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.